El siguiente punto pasa a ser el número 6, posicionamiento del diputado Horacio Lora Oliva sobre homologación del aguinaldo para pensionados y jubilados de la sección 27 del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado presidente, un saludo cordial y bienvenido a los distintos sectores de la sociedad que hoy nos acompañan. A las compañeras diputadas, a los compañeros diputados, siempre fiel al planteamiento de los problemas más sentidos de nuestra sociedad, es nuestro compromiso homologación del aguinaldo de trabajadores de la educación básica y homologados de la sección 27 del CENTE, pensionados y jubilados con los activos. En el marco del surgimiento, desarrollo y consolidación del capitalismo industrial durante la segunda mitad del siglo XVIII, con el invento de la máquina, la burguesía patronal, en su lucha por el poder contra la aristocracia feudal, logra la supremacía, constituyéndose en la clase social dominante del sistema. La doctrina liberal le dio el sustento teórico y las condiciones sociales del momento, la plataforma para trascender. Como consecuencia inherente entonces surge la clase obrera proletaria que busca desde sus orígenes organizarse para defender su causa. En esta lucha de clases impuesta por el capitalismo y combatir la sistemática y perniciosa concentración abusiva del ingreso, derivado de los altos niveles de explotación desde las trade unions inglesas, el movimiento ludista y el cooperativismo de Roberto Owen como primeras manifestaciones de protesta y organización obrera de principios del siglo XIX, pasando por la primera internacional obrera fundada en Londres entre 1864 y 1876, la segunda internacional fundada en París de 1889 a 1916 y la tercera internacional fundada en Moscú en marzo de 1919 a 1943, para transitar por una prolongada ruta crítica de exigencia reivindicatoria de costos históricos importantes para la clase trabajadora. En esta lucha de clases, por definición totalmente irreconciliable, no son omisas a nuestra memoria las lamentables efemérides del 1 de mayo de 1886 en Chicago, Cananea, Sonora, en junio de 1906, Río Blanco, Veracruz, en enero de 1907, donde cayeron abatidos por las balas asesinas de un Estado al servicio de la gran propiedad y la clase dominante, una gran cantidad de trabajadores y demás inventario acumulado a través de la historia para conquistar derechos como la organización sindical, el contrato colectivo, la huelga como instrumento supremo de defensa, jornada máxima de 8 horas y la jubilación, entre otros, que irónicamente estos derechos han quedado atrapados en la perversidad del corporativismo de Estado, con la imposición de dirigentes sindicales deshonestos, apologistas de las políticas públicas más impopulares, que le garantizaban al sistema
antes del 1 de julio, una base electoral a través de medios coercitivos a cambio de canonjías personales, distorsionando la representatividad auténtica. Corporativismo que a través de estas figuras del sindicalismo impuro anulan las grandes conquistas obreras. Compatible con este contexto, los trabajadores de la educación en México han desarrollado de manera responsable y comprometida un trabajo de gran contenido social, no reconocido en su justa dimensión por el Estado, cuestión que ha impuesto una lógica de lucha por sus legítimos intereses. Pero más aún, se asume que después de haber entregado su vida y facultades al servicio de la nación en las postrimerías de su existencia, cansada y acechada por el impacto del tiempo en detrimento de su salud, deberían ser tratados con dignidad y respeto. En su delicado ciclo de jubilado y pensionado, garantizándoles la paz y tranquilidad a la que tienen humanamente derecho, reconociéndoles el mérito que con entrega pagaron en su vida activa. Sin embargo, es un claro despropósito, un contrasentido, las medidas que se han venido ejerciendo para dificultar su justo acceso a la felicidad. En diciembre del año 2016 se emite un decreto que crea la unidad de medida y actualización, la famosa UMA, para desindexar del salario mínimo las multas y obligaciones fiscales, no para efecto de cálculo de las prestaciones sociales. La ley reglamentaria del ISSSTE, en su artículo 17, establece como referente para tales efectos el salario mínimo. Sin embargo, en una medida administrativa por demás abusiva, aplican también este referente al cálculo de las pensiones y aumentos consecuentes a pensionados y jubilados, acusando de inmediato, sin consideración, un sistema de rezago en el monto de las mismas, que tienen poco parecido con los modestos ingresos de 500 y 600 mil pesos mensuales de muchos funcionarios públicos del régimen y de las pensiones de los expresidentes. Ignoramos si nuestros compañeros diputados, celosos guardianes del orden normativo y el compromiso social, dormían, experimentaban una ligera distracción involuntaria o de plano una disfuncionalidad objetiva, traición a los intereses de quien representan, no lo creo. Pero vaya, afortunadamente un reconocimiento para la senadora Griselda Valencia, el doctor Rubén Rocha Moya, Imelda Castro y la nueva mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, comprometidos con las nobles causas de nuestro pueblo, por la iniciativa presentada para corregir este disparate en contra de nuestros jubilados y pensionados, que desafiando la sensibilidad de los voceros del régimen, no nos vayan a acusar de irresponsables por buscar evitar algún vago y raro acto de corrupción para hacerles justicia. Finalmente, para concluir, por si fuera poco, en 1992 se firmó el acuerdo para la federalización educativa, donde la federación transfiere la administración de la educación a los estados como patrón sustituto,
con la obligación de concurrir con recursos propios para mejorar la calidad de la educación y las condiciones laborales del magisterio. En este contexto, el Estado otorga 25 días de aguinaldo más con esta concurrencia estatal de los 40 que paga la Federación a los trabajadores activos para hacer un total de 65 días. Sin embargo, en un acto de evidente injusticia, en tanto el trabajador compromete su vida al servicio de la sociedad sinaloense, al jubilarse, le quitan los 25 y solo le dejan los 40 días que les pague el ISSSTE. Y es conmovedor verlos peregrinar con rostro y paso cansado, tocando puertas aquí y allá, buscando una justicia perdida en la insensibilidad del gobernante y los diputados de más, mucho más de una de las anteriores legislaturas que han jugado y se han burlado cínicamente de su legítima aspiración. Muchos ya no existen, se han quedado en el camino de su sueño. Por eso, compañeras y compañeros diputados, diputadas y diputados de estas 63 legislaturas, los exhorto a resolver de una vez y para siempre en el marco oportuno de la Ley de Presupuesto del año fiscal 2019 esta justa demanda. Es cuanto, presidente.